Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y estoy aquí para ayudaros. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a ver los usos que se le puede dar al aceite corporal, en concreto al que yo utilizo, como ya comenté, porque ya os dije que os diría, oye, que seguro que os sirve de ayuda. Como estoy aquí para ayudar, da igual para lo que sea, que además también sirve para el cabello. Además de qué uso se le puede dar, vamos a ver sus beneficios, así como sus inconvenientes. Vamos a empezar. ¿Para qué está indicado el aceite corporal? En general, ya os digo, yo hablo de este, al igual que estuve hablando de lo que es la vaselina de Mercadona, porque es la que yo utilizo. Pero bueno, cada cual que utilice la que mejor le venga. Pero además os diré aceites para piel grasa, ¿vale? Vamos a ello. Este está indicado para hidratar y calmar la piel, está claro, ¿no? Porque es hidratante, pero especialmente aquella que tiene tendencia a la sequedad y sensibilidad, aunque también sirve para prevenir la descamación, las eczemas, las irritaciones, etcétera. O sea, no quiere decir que tengamos la piel mal para aplicarlo. También podemos prevenir esta aparición de eczema, irritación y demás con su uso. ¿Sabes cómo se usa el aceite? Pues tras la ducha, en general es para eso porque es corporal, ¿vale? Tras la ducha o el baño y con la piel aún mojada, aplicar realizando masajes, ¿vale? Masajeando y luego secamos con la toalla. Esta se puede aplicar cada día, todos los días, no hay problema de uso. Nada de irritaciones ni nada, todo lo contrario. Ahora bien, cuando la utilizamos, y lo secamos con la toalla, esa toalla os aconsejo que sea lavada en la lavadora, pero aparte del resto de ropa. Primero, enjuagar. ¿Cómo lo hago yo? La enjuago con vinagre, a veces le pongo bicarbonato para retirar ese exceso de aceite que se le ha quedado en la toalla. Y luego le das el lavado común que le sueles dar a las toallas. ¿Qué pasa? Que si lo mezclas con otra ropa, te va a salir impregnada del aceite y no te va a gustar nada. Vamos a entrar en materia. ¿Para qué utilizo yo el aceite? A ver, probablemente tú también lo utilices o hay algunas cosas que te interesa ahora y me parece muy bien. Además que ya también estoy aquí para aprender, o sea que también quiero que me digas para qué lo utilizas tú, por favor, que aquí estamos para eso, ¿vale? Bien, como he comentado, hidratar el cuerpo después de la ducha, sí o sí, me la tengo que dar, sí o sí, llevo años, por lo menos 10 años utilizando este aceite. Anteriormente probé con el aceite Johnson, por ejemplo, porque un poco a la desesperada, ¿no? A ver el aceite, a ver cómo va y tal, pero me pareció muy denso, pero eso no quiere decir que sea malo en absoluto. Simplemente que para mí me parecía muy denso porque yo lo utilizo cada vez que me ducho. Entonces a mí me hace falta algo más ligerito y este es el mío. Bien, dicho esto, después de, o sea, para hidratar el cuerpo después de la ducha, pero desde el cuello hasta los pies. O sea, no es que me lo chorree. Directamente, pues me voy aplicando la palma de la mano y me lo voy extendiendo, ¿vale? O sea, no hay que chorrearse porque tampoco es eso. También lo utilizo tras exfoliar, o sea, tras eliminar partículas, o sea, células muertas. Después de hacerme una exfoliación, sobre todo en las manos, en brazos, en el pecho, en las piernas. Después de la exfoliación, hidrato también. Además me sirve como calmante para evitar la irritación después de la depilación. Después de la depilación, la que sea, ya sea por cera, por cuchilla y demás. Después de la depilación también va muy bien. Lo dice una persona que os voy a enseñar ahora después unas imágenes bastante importantes. Para desmaquillar los ojos. O sea, diréis, oh no, aceite ahí en los ojos. No, o sea, estos aceites principalmente están hechos de parafina. La parafina sirve para hidratar a tope. Entonces, que te lo pongas en los ojos no escuece, no pica. No te hace nada, ninguna reacción en los ojos como cualquier desmaquillante de ojos. ¿Cómo lo utilizo? Pues en una toallita. Bueno, primero me lavo la cara con agua y el jabón que utilizo y luego con la toallita me quito el resto suavemente. ¿Por qué? Porque si lo hago muy agresivo, me quedo sin pestañas. Es algo que llevo haciendo siempre. Para eliminar el labial. Este labial que llevo es fijo, pero fijo de no caerse nada más que con aceite. O sea, si estamos comiendo y te voy a enseñar cómo hacerlo. O sea, anteriormente llevaba este labial es de Andrea Professional, por si no lo conocías, no vendo nada, pero que sepáis que es la caña de España. Yo lo tengo en varios colores. Mira, tengo mogollón de colores y tengo alguno más. Y no se quita nada más que
con lo que son desmaquillantes aceitosos. Y esto es lo mejor, mira. Voy a aprovechar que me tengo que cambiar el labial porque he salido fuera a comer y se me ha ido un poquito. Lo único que quita este labial es el aceite. Comiendo, evidentemente, pues te como una ensalada o un poquito de mayonesa, eso lleva aceite y se retira. Pues como tengo que cambiarlo, voy a coger una toallita previamente mojada y escurrida. No la quiero con lo que es el jabón y demás que tiene la toallita. Cogemos el aceite, ponemos un poquito y con el dedo extendemos, porque no queremos que se nos caiga al suelo, evidentemente. ¿Por qué utilizo la toallita? Porque lo que son los discos desmaquillantes se escurre por todo y no me gusta. Entonces esto, que es bastante tieso, después de poner lo que es el aceite, me lo coloco lo que es en los labios. Mira, es que mira, ¿vale? Me lo voy a poner y lo que hago es mojarlo primero. Casi sin esfuerzo. Sin esfuerzo, sin agresión de lo que es rascar. Además, este labial no sale con jabón. Nada más que con desmaquillantes que lleven aceites. Por eso utilizo este en concreto, porque lleva aloe vera y a mí me va súper bien. Así que, para hidratar los pies, porque evita la descamación, la dureza, en el proceso, ya sea por el proceso de la pedicura, que no estamos haciendo la pedicura en casa, o simplemente queremos darnos un baño de pies, o sea, relajante. En el mismo agua ponemos un poquito, así un chorrito de aceite y listo. Se nos quedan los pies estupendos. También para ablandar las cutículas en el proceso de la manicura. Eso también va muy bien con la vaselina, tanto en las manos como en los pies. Para ablandar lo que es los pellejitos y quitarlo con el quitacutícula. Va genial. También para masajes relajantes. O sea, esto es una maravilla. Ya os dije que tengo este. Ya lo he enseñado antes, que no me puede faltar. Me queda muy poquito ya. Para el masaje relajante. Eliminar contracturas. O sea, va muy bien porque es muy ligero. No es nada denso. Entonces, para los masajes también va muy bien. Para proteger la piel antes de la decoloración facial y corporal también la utilizo. No sé si habéis oído o lo habéis hecho alguna vez. La decoloración, o sea, para ese vello oscuro, porque genéticamente tenemos, en mi casa tenemos el vello muy oscuro, tanto de la cara como del cuerpo. Y yo lo llevo haciendo pues como 25 años por lo menos me lo estoy haciendo. Si queréis algún truquillo y eso, otro día os enseño cómo hacerlo. Si tenéis necesidad o curiosidad. Otros usos, venga, vamos a ver. Para otros usos que yo especialmente no lo he utilizado, pero sí que lo he recomendado. Porque en mi caso yo no tengo eczemas como tal. Pero por ejemplo, ya digo que vengo de una familia como tal y mi mamá sí que tenía eczemas, sobre todo las que salen en la zona frontal, en las orejas, aquí, o sea, si tiene la piel atópica y demás, sabes de lo que te hablo. Es hidratante para la piel de las eczemas porque ablanda y ayuda a tratar su persistencia. Si es tu caso, lo que tienes que hacer es coger un poquito, o sea, un trocito de algodón, coge un poquito de aceite, te empapa un poquito, entonces se ablanda. Una vez que se ablande, te lavas la cara con un gel específico para tu piel atópica y luego te das la cremita o el tratamiento que te está dando normalmente. Ya verás cómo notas la diferencia y la mejoría. También como de aftershave, o sea, como nosotras, por ejemplo, cuando nos depilamos, pues los chicos también cuando se pasan la cuchilla por la cara, también sirve para hidratar, cosa que para nosotras las mujeres tenemos la piel un poquito más sensible para eso. También como acondicionador de puntas del cabello, pero recalco, tiene que ser cabello grueso, porque como yo me ponga aceite aquí en estas puntas, lo más probable es que se me quede pegado. Lo más probable es que se me va a quedar pegado chuchurrío. Me va a quedar muy mal. No, a ver, hay que utilizar serum para el cabello porque para eso es para eso, para el cabello. Pero estos aceites, por ejemplo, son muy concentrados en cuanto a hidratación y va muy bien para cabello grueso. Pero para controlar pues el frizz, el encrespamiento, para dar brillo, para controlarlo, ¿vale? Al igual que hacer una crema de peinado, y os explico cómo hacerla, aplicar unas gotitas de aceite a nuestra crema o incluso cuando lo vamos a aplicar ponemos una gota, masajeamos las manos y nos vamos aplicando. Todo eso, oye, todo lo que sea hidratar
el cabello rizado, cabello grueso, indomable, te va a ir genial también. Protector del cuero, o sea, estamos hablando pues como los zapatos, los bolsos, las carteras, correa, pulseras, todo lo que sea cuero, también lo mantiene muy bien porque lo hidrata, ¿vale? Pero lo mismo, pasamos un paño seco, pero extendiendo bien el aceite y lo secamos, que ese truco no lo sabía yo, con el aceite sí, pero yo no lo sabía con la vaselina, y una de las chicas de la comunidad de La Pelo en Casa lo comentó, que la vaselina también servía para eso. Otros usos del aceite, pero los que tienen un aroma especial, ¿vale? Pues o sea, aroma especial de floral y demás, pues como fragancia corporal, aplicando un poco en las muñecas, un poquito de aceite, pero que se absorba porque si no, no manchamos la ropa. También para baños relajantes, que podemos añadir una gotita o un chorrito, según la cantidad de agua que tengamos en la bañera, en el agua del baño, y nos sumergimos y ahí con el aroma a pues lo que sea el aceite, de flores o de eucalipto o lo que sea. Como ambientador también, este por ejemplo lo podemos diluir una gotas en un pañuelo para perfumar espacios o en saquitos de tela para el guardarropa. Podemos hacer saquitos de tela o comprarlo y le empapamos un poquito de aceite y lo colgamos, que no toque nada de ropa porque ya sabéis que se impregnaría del aceite y no da gusto. No es nada agradable. Llegado a este punto, ¿qué beneficios tiene usar el aceite hidratante corporal? Ya sea este de Mercadona o cualquier otro. Un aceite hidratante corporal aporta elasticidad evitando la sequedad, además de la eczema, la piel atópica, la descamación, por lo que venimos hablando de para qué lo usamos, para qué se usa. También la piel del cuerpo, manos y pies, las notaremos más brillantes, más suaves, además de calmar las irritaciones. Ya sabemos que una piel irritada también es falta de esa hidratación y esa elasticidad, porque combina las propiedades, en este caso del aceite del aloe vera, ¿no? Tiene sus propiedades hidratantes, pero también tenemos el de rosa mosqueta, el de almendra, entre otros. Estos son, o sea, estos beneficios de aloe vera, rosa mosqueta y demás son conocidos como efectos calmantes, que de ahí que evite la sequedad o calme el picazón. También es un producto muy fácil de encontrar, o sea, el aceite corporal lo podemos encontrar en cualquier supermercado, perfumería, droguería, en cualquier sitio lo podemos encontrar. También este en concreto es de textura ligera que se absorbe bien sin dejar ninguna sensación grasienta. Por eso yo utilicé el de Johnson, pero no me terminó de cuajar. También hace muchos años habrán cambiado la fórmula, también lo digo, porque este yo creo que ha pasado ya por, si no, 3, 4 como mucho fórmulas, ¿eh? Tengo todos los botes ya comprados, todos los cambios que han habido y por haber. Vale, consejos. Para una hidratación más intensa y duradera, ¿vale? Estamos hablando en comparación con el que estoy hablando, optar por aceites corporales que sean ricos en ácidos grasos. Ocurre como el pelo. Como todos los consejos que os doy como peluquera profesional para vuestro cabello, pues para la piel ocurre lo mismo. Todos los que tengan argán, almendra, nuez de macadamia, todos esos llevan muchos beneficios de los ácidos grasos, los omega 3 y demás, y todos esos son mucho más hidratantes. O sea que si tu piel no es sensible, pero sí que es con tendencia a sequedad, te va a ir mucho mejor. Pero para pieles grasas irá mejor el de aloe vera, o sea, el aceite de semilla de uva, también es algo más ligero, y el propio de la rosa mosqueta también, que aunque tengas la piel grasa, no te va a aportar mucha sensación a ese exceso de aceite. Precaución, los ingredientes, no hay otra, ingredientes. Entre sus ingredientes, a ver, aunque contenga aloe vera u otro ingrediente beneficioso para nosotras, ¿no? Para el cuidado de la piel, puede incluir aditivos o fragancias que desees o debas evitar porque no toleres. O sea que lee las etiquetas. Si hay algún ingrediente que no te beneficia, por lo que sea, pues opta por otro. Precauciones. Esta es la que os digo, que voy a enseñar la foto. Puede ser que nos dé beneficios temporales dependiendo de por qué. A ver, puede que la hidratación no sea tan duradera como con otros aceites más concentrados. Aunque siempre podemos combinar el aceite con alguna crema corporal. A mí como me resulta como muy pesado el aceite, luego la cremita, luego no sé, todo lo que sea práctico, mucho mejor. A ver, estamos hablando que siempre vamos corriendo y no tenemos tiempo. Pues bien, no estoy haciendo pruebas por si... Supongo que os habéis dado cuenta, no estoy haciendo demostraciones porque tuve una lesión, tengo un músculo entre las costillas roto.
y no puedo levantar los brazos como tal y hacer ciertos movimientos de momento, pero no tardaré mucho. Si no pasa nada, en un par de semanas como mucho estoy a tope. Estoy todavía tomando medicación. Esa medicación a mí me ha sentado mal y mira mi piel. Eso fue como unas horas después de haberme dado una ducha y haberme aplicado esto. Pues después de esto me di cuenta la piel como se me puso y ya os digo que es que a mí pues no me está sentando bien la medicación. Me pica la piel más que de costumbre por la frente y demás, y la estoy combinando con esto. Pero eso sí, esta la combinas con esta de urea, pero si te depilas no te la pongas porque te escuece. No, después de la depilación o eso viene muy bien esto o la de Nivea también. O sea, tengo de todo. Todo lo que se ha concentrado lo tengo. A ver, lo digo porque en serio, a ver, puede ser temporal por eso mismo. Te puede dar buenos resultados al principio y luego no tan buenos como pensábamos. A mí me va genial, ya digo que poquito a poco o sea, me van bajando la dosis de la medicación y me está mejorando muchísimo la piel. O sea, no engaño, que ya no tengo la piel descamada, pero yo me asusté y todo. Bueno, fuera dramatismos, que sepáis, bueno, el por qué. No estoy haciendo las demostraciones, que tanto me gusta probar las cosas, que ya os dije que tengo un tinte ahí de Yongueras. Tengo también un champú de Lidl que me pedisteis. Tengo varias cositas. No me enrollo más, os dejo que le deis una vueltecita a ver lo que hacéis vosotras con el aceite y qué me podéis aconsejar a mí. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.